Ya estamos en este contacto para hablar con el arquitecto Luis Tabela, presidente de Fede MIPYMES. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo le va? Arquitecto, no sé si puedo habilitar el micrófono, que sabemos que lo tenemos del otro Ahí lado. sí. Ahí está. Arquitecto, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Pero Un muy bien. saludo y un placer estar en tu programa. Igualmente, tanto tiempo, arquitecto. Bueno, para hablar un poquito acerca de la situación actual con esto de la cuarentena social, ¿cómo sigue afectando a los sectores, principalmente a las MIPYMES? Mira, primero te quiero hablar un poquitito de la Federación Paraguaya de Perfecto. MIPYMES, Sí, que que se creo que conformó es hace un una semana. elemento y una unión de gremios sumamente Ujú. importante que nace un poco como un sueño hace 2 años Perfecto. y se ve consolidado en el tema de la pandemia cuando arrancó en el mes de marzo, Ujú. donde hizo en forma natural que nos juntemos una partida de gremios y bueno, culminó con el acta de fundación y la elección de la comisión directiva la semana pasada. Y bueno, ahora nos resulta un poco más sencillo eso, conformar las mesas de trabajo, que de hecho que ya lo estábamos haciendo con Sí. los diferentes ministerios, sobre todo con el viceministerio de MIPYME y el Ministerio de Trabajo, y hoy poder hablar ya en nombre de 22 gremios que conforman la federación, ¿verdad? Ujú. Y el tema Excelente. de la cuarentena, evidentemente, ¿qué te voy a decir? La expectativa de venta prácticamente de todos los sectores no pasa de un 50% a lo que estaba facturando Ujú. antes, ¿verdad? Ujú. Claro. Pero como yo siempre digo, por lo menos pertenecemos a algunos sectores que estamos trabajando y sin embargo los que están en fase 4 como el sector de eventos o gastronómicos mismos que están trabajando, pero están trabajando a un 30-40%, ¿verdad? Ahí hay un temor en general de la población de salir, de ir a los restaurantes, por más de que son seguros y uno tiene que preagendar y todo Sí. eso, pero lo mismo, o sea, creo que la pandemia nos va a causar un perjuicio muy, muy grande, sobre todo al sector MIPYME, que va a ser el sector más afectado, ¿verdad? Sin dudas. Bueno, ¿qué fue lo que hablaron en esta reunión una vez que se conformó Fede MIPYMES? ¿Cuál es la postura también desde Fede MIPYMES y qué plantean hacer a partir de la conformación? Mira, nosotros queremos trabajar en tres ejes. Ujú. Uno es el eje crediticio, el tema financiero. Creo que al sector MIPYME se le mide exactamente igual que al sector de empresas grandes y esto es imposible. O sea, es bien que acá en nuestro país no tenemos una banca de desarrollo, una banca de ayuda. Entonces queremos trabajar en la conformación de esto, ¿verdad? Ujú. Primero mejorar y liberar algunas de las exigencias que se tiene para el acceso al crédito, que no es un invento nuestro, ¿verdad? Lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, lo tienen un montón de países, pero nosotros no lo tenemos acá, ¿verdad? Básicamente acá el crédito es un crédito de consumo y no Sí. un crédito para conformación de una industria por las altas tasas que tienen y por el corto plazo, digamos, para poder pagar estas tasas, ¿verdad? Ujú. Ujú. El segundo es que queremos trabajar es todo el tema de la formalidad, ¿verdad? Creo que durante esta pandemia nos dimos cuenta que el hecho de ser informal no fue una ventaja, sino fue totalmente una desventaja, ¿verdad? Y ahí, por un lado, hay que trabajar con las empresas para concientizar sobre la formalización, pero no es menos cierto que hay que trabajar desde el sector público Sí, para eliminar la alta burocracia estatal que exacto. tiene y los altos costos que significa la Ujú. formalidad, ¿verdad? Ujú. Y el Totalmente. tercer eje sería el acceso a mercados. Creo que el Estado es el gran comprador en nuestro país y solamente, digamos, está preparada solamente las empresas muy, muy grandes para poder proveerla al Estado y no las MIPYME, ¿verdad? Y siempre se dice que las MIPYME van a ser proveedoras de contrataciones, del sector público, pero eso queda todo en los discursos, ¿verdad? Hasta ahora no hay nada, un plan concreto o podamos decir, mira, estas son las 50 empresas MIPYMES que son proveedoras del Estado hace 6 meses. Ese tipo de cosas o de Claro. muestras o de experiencias no existen, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que es fundamental también
Y ahí no solamente el acceso a poder vender los productos, sino también el tema del pago, ¿verdad? Todos Ujú. sabemos que el Estado, si bien termina pagando, pero puede pagar en 6 meses, 8 meses, y evidentemente el sector de micro, pequeñas empresas no va a poder aguantar, digamos, ni siquiera la carga que significaría el descuento de todo documento en el sistema financiero, Ujú, ¿verdad? Entonces totalmente. son un poco los tres ejes que queremos trabajar, que creemos que son ejes transversales para todo el sector, no importa el sector que fuera, puede ser industria, puede ser comercio, Sí. no importa qué tipo de industria o Ujú. qué tipo de comercio o servicio, ¿verdad? Esa es un poco Arquitecto, la realidad. Y también queremos trabajar en la reactivación, ¿verdad? Que es la ok, parte que más nos preocupa. Si claro. nosotros no logramos reactivar la economía en el último trimestre del año, nosotros vamos a tener un fin de año muy, muy complicado, ¿verdad? Y la reactivación tiene que pasar por ejes o hacer las inversiones, digamos, en los sectores que más mueve la economía, sobre todo en la microeconomía, Ujú, ¿verdad? ujú, Sobre todo la microeconomía. totalmente. Y a toda esta problemática que tenemos que sumarle un problema nuevo, que es la falta de cemento, que todos sabemos que el sector de la construcción crea muchísimos puestos de trabajo, capacitados y no capacitados, y más o menos este sector estaba empezando a moverse, lo cual era muy importante. Y bueno, ahora tenemos una escasez Una de escasez. cemento a causa de un problema que tuvo una de las industrias que están en nuestro país, y la nuestra no puede paliar esa Ujú, falta y bueno, ujú. básicamente las obras están parando y esto también viene a sumar, digamos, a la problemática de la pandemia que Claro. todos ya teníamos, ¿verdad? Totalmente, arquitecto. Me quedé en el segundo punto también que me pareció importante, la formalización, ¿no? Ese punto que usted decía, que inclusive lo hablamos aquí en estudios, que con esta pandemia nos dimos cuenta de las empresas o las MIPYMES informales que existen y cómo tratarían, o sea, ¿por qué parte empezarían a tratar ese tema? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es una mesa multisectorial Sí, de todas las instituciones públicas, porque ser formal tiene un costo alto y mantener la formalidad tiene un costo alto. Por ejemplo, las tasas, los permisos, eh, las patentes municipales son caras, son onerosas, las exigencias, y vos te pones a calcular de que, y te doy un ejemplo sí, concreto que es sí, lo que sí. vemos todos los días. Un carro que vende lomitos y hamburguesas se instala en un paseo central, se instala en una plaza, no le controla a nadie, no paga nada, eh, no tienen seguridad social su gente, y ese le compite al que está enfrente, que tiene un local comercial, que tiene que tener IPS, que tiene que tener patente comercial, que tiene que tener impuestos, que le visitan los inspectores de salubridad, los DIGNAM, Ministerio de Trabajo, IPS, etcétera. Entonces, hay una competencia muy desleal entre uno y otro y los costos son importantes. Entonces, creo que habría que trabajar en bajar los costos, sobre todo para el sector de microempresa, porque como yo siempre digo, cobrarle menos, pero ya que entre en el círculo legal, ¿verdad? Ujú, Y una ujú. vez que vos te acostumbraste a trabajar dentro de la legalidad, eso te da una tranquilidad, siempre que los costos te permitan y que no sean onerosos. O sea, los procesos de inscripciones son lentos y son caros. Entonces, ahí es donde deberíamos de trabajar. Y por supuesto, también hay que trabajar con el privado, ¿verdad? Sí. Hay muchos que no les interesa ser formal porque su ventaja comparativa pasa por todo eso que te comentaba que Ujú. cuesta y no está gastando, ¿verdad? Pero yo creo que eso tiene que ir apuntando a ir terminando, ¿verdad? No podemos seguir cerrando los ojos, toda la población, público, privado, de que haya un 50% de informalidad en nuestro país, ¿verdad? Totalmente. Entonces, tenemos que trabajar ahí. Hay mucha concientización. Sé que no es un proceso rápido, no es un proceso lento, pero tenemos que empezar, ¿verdad? Tenemos que empezar.
Excelente. Ahora, con relación a lo último que hablamos de reactivación, también me imagino que van a estar planteando este tipo de acciones ya para el último trimestre del año, teniendo en cuenta que de lo contrario se vendría un fin de año negro para todo el sector, para todos los sectores. Asimismo, nosotros consideramos que la reactivación hoy es clave, ¿verdad? Hoy creo que el acceso al crédito, 150 días después de que arranca esta pandemia, no sé si es tan importante como una reactivación, Sí. ¿verdad? Porque Ujú, yo le puedo dar a una empresa un capital X que está necesitando, pero si esa empresa no trabaja, no va a poder pagar el ujú, crédito, ¿verdad? Entonces ujú. creo que es fundamental el acceso a la reactivación, o sea, que las empresas vuelvan a trabajar, que la gente vuelva a tener trabajo, vuelva a gastar, vuelva a consumir y se vuelva a mover la economía, ¿verdad? Ujú. Por eso que a mí no me preocupa mucho que el país se endeude de vuelta, sí va a ser para reactivar la economía, ¿verdad? Yo lo que creo que tienen que ir terminando los subsidios, estos 500.000 guaraníes que entrega el Estado, Sí. que ya costó más de 300 billones de dólares, y pensar en meter 300, 400 billones de dólares en reactivar la economía, por ejemplo, Ujú, en totalmente. viviendas para la clase media a través de la AFD, Ujú, viviendas de 50, 60 mil dólares, con accesos a 20 años, con tasas bajas. Esto ujú. puede reactivar brutalmente la economía porque hay un sector de la población, de hecho, que necesita vivienda y que puede pagar este tipo de vivienda, ¿verdad? Una población joven que está trabajando, Sí. que puede pagar. Entonces, y esto va a reactivar brutalmente la economía, la mano de obra y sobre todo la microeconomía. Ujú, Entonces, tenemos que ir pensando en ese tipo de cosas, ujú. eh, pero tenemos que pensar, creo que más rápido, ¿verdad? O Claro. sea, se tendría que terminar las rencillas políticas entre ejecutivo y parlamento, ¿verdad? De no querer aprobar créditos y ese tipo de cosas, pero si no lo hacemos no tenemos forma. Hay que Así tener en es. cuenta de que hay un sector que no tuvo problema durante la pandemia, que cobró su salario exactamente igual, que no tiene problema, que se va a jubilar, que tiene seguridad social, que tiene todo. Y hay otro sector que es el privado, que mediante la pandemia o perdió su trabajo, o le Claro. disminuyó su trabajo, Así o le es. suspendieron, o Ujú. está viviendo con los 500.000 guaraníes que le entregan. Así es, Y este arquitecto. es una bomba de tiempo, o sea, no podés estirar tanto tiempo Toda de la esa manera situación. con este sector, ¿verdad? Ujú. Tenés que darle un trabajo y un trabajo digno. Y Así eso es. solamente va a venir por Ajá. una reactivación, o sea, empezar a mover la economía y empezar a trabajar en una época de pandemia, porque la Ujú. pandemia no va a terminar en octubre ni en noviembre, va a terminar con mucha suerte y si sale la vacuna en marzo, posiblemente el año que viene, ¿verdad? Tengamos suerte, ¿no? Ujú, Posiblemente el año que ujú. viene. Perfecto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y empezar a trabajar cuidándonos todos, pero no podemos seguir quedándonos en la casa, ¿verdad? Tampoco las empresas pueden seguir facturando un 40, 50% de lo que facturaban antes, porque van a ir quebrando, ¿verdad? Y una Así es. empresa que quiebra son 5 o 6 empleados que quedan a la calle, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Entonces no arquitecto. es una No es situación fácil, sencilla y claro. tenemos que ser muy serios y pensar seriamente y muy rápido en el tema de cómo reactivar la economía. Bueno, arquitecto, como siempre le agradezco muchísimo por sus palabras del otro lado. Lo felicito nuevamente por la conformación de FEDEMI Pymes y espero seguir hablando con usted más adelante con relación a este y otros temas. Le agradezco muchísimo por este contacto. Cuando gusten y a las órdenes.